Hola, mi nombre es Rodrigo Arroyo y hoy les voy a presentar un caso de migraciones forzadas internacionales para esta evidencia número 2 de la clase de geopolítica. Y bueno, mi principal objetivo en este video es evaluar principalmente un caso de migración forzada internacional para visualizar sus distintos efectos, sus causas y sobre todo las consecuencias dentro de la vida cotidiana y lo que sería dentro de los países así en una gran magnitud. Ahora, también queremos conocer cuáles serían las posibles soluciones al caso, en particular de acuerdo al contexto en el que se plantea y sobre todo los factores que estén involucrados. Entonces, tenemos esta situación que encontramos de uno de los pequeños problemas de Venezuela. Y más que nada, conocemos a esta familia de Everson, que emigró a Calcuta, Colombia, que es una ciudad muy cercana a la frontera entre Venezuela y Colombia, principalmente característica por su militaridad. El caso nos cuenta de que construyó una casa con tablas y latas para vivir con su familia y que actualmente no pueden trabajar formalmente por falta de documentación. Y sobre todo que hay una limitación alimentaria en el cual las pone en bastante riesgo tanto sus hijas como a ellas mismas de poder saciar sus necesidades básicas. Ahora, si comprendemos un poquito más sobre el contexto que está sucediendo más que nada o por qué se da a cabo esta situación, pues tenemos las causas generales, que nos da de que las personas usualmente salen de ese país debido a la violencia que existe, a la inseguridad, las amenazas que sufren ellos mismos, la falta de servicios esenciales como el alimento y las medicinas. Ahora, si hablamos un poquito de la cifra, pues tenemos esta aproximación de que 6 millones de personas ya están refugiadas o son migrantes provenientes de Venezuela y están repartidas por todo el mundo. Y también de que más o menos a finales del 2018, unas 5.000 personas salían diariamente rumbo a Colombia. Imagínense si esta cifra realmente fuera totalmente certera y siguiera aumentando por esta crisis, que digo, posiblemente si lo haya hecho, posiblemente haya disminuido un poco. Ahora, si hablamos de las posibles consecuencias, pues más que nada de que la mayoría de los migrantes salen con muy pocos ahorros y obviamente se están enfrentando a un cambio totalmente radical que va a violar lo que serían los derechos humanos. Por ejemplo, enfrentarse a climas hostiles, la carencia de refugios, violaciones, que en primer lugar, y si seguimos las políticas de lo que serían los estados, los factores que constituyen los estados, pues primero que nada tenemos a los habitantes. Número 2, el territorio y número 3, la forma del gobierno. Si un país, en todo caso un territorio, está perdiendo a sus propios habitantes, entonces hay algo en específico, hay algo malo que ese país o ese estado no está haciendo correctamente con la forma de gobierno que llevan o con la administración de recursos. Ahora, si checamos los países involucrados, tenemos de que principalmente a Colombia, a Perú, tenemos a Estados Unidos, a España y a Chile. Principalmente estas son las principales cantidades aproximadas de cuántas personas que estaban en Venezuela emigraron hacia estos tipos de países. Y si se dan cuenta, la mayoría son a países muy cercanos. En todo caso, lo que sería Estados Unidos o España son los que aquellos que lograron el sueño americano o que tuvieron la fortuna de viajar inclusive hacia Europa. Y bueno, de acuerdo al informe de movilidad venezolana, aquí tenemos otras consecuencias o causas que están causando toda esta situación en Venezuela. Y más que nada de que se dio un ligero estudio en el que el 61.8% de las personas mencionaron de que no se sentían cómodas por la violencia e inseguridad que existe en el momento. Sobre todo también de que el 76.5% tiene una gran desesperación y estrés por la situación actual y el temor a la incertidumbre de lo que va a pasar después. Si esto va a mejorar, si va a empeorar o qué va a pasar. El 58% intuye de que hacen estos viajes por lo que sería el hambre y el otro factor muy importante que sería que el 45.2% quiere una reagrupación familiar y el 52.8% no puede acceder a tratamientos medicinales, ya sea por carencia tecnológica, por la subida de precios que tienen o inclusive porque ni siquiera existe ese tratamiento dentro del país. Cosas muy complicadas que están sucediendo para que un país como tal no tenga los recursos necesarios para que obviamente des la satisfacción a lo que sería tu población. Y así nos vamos a un aspecto mucho mayor económico, pues tenemos que el 82% busca una oportunidad de trabajo. Y más que nada porque conocemos, o bueno, se conocía que el 30% de los habitantes de Venezuela están desempleados. Es una cifra bastante alarmante. El 69.3% menciona de que quiere ayudar económicamente a un familiar o que el 46.5% no puede mantener ni siquiera su calidad de vida, que está muy fea la situación allá con todo esto de la inflación, la hiperinflación, que en un momento podemos hablar mucho más de ese aspecto. La percepción que se tiene de desempleo en este momento, bueno, en 2019 es del 3.8% y el 8.1%
40% realmente tiene un pequeño cosquilleo en lo que sería el no poder pagar el alquiler. Y vamos más que nada a esta situación sociopolítica. ¿Cuál sería la percepción que tienen los venezolanos sobre la política chavista que se tiene en este momento en Venezuela? Imagina que el 53.2% tienen como esta saciedad de que les falta acceso al empleo, a la vivienda, a la pensión y los fondos. Es decir, de que el gobierno no les está brindando las herramientas necesarias o no existen estos organismos gubernamentales sólidos que les brinden estas opciones a lo que sería la población. Y existe un ligero porcentaje a la persecución política. Ahora sí, entremos de mano a todo lo que está sucediendo dentro de Venezuela. Y más que nada hay que establecer varios puntos importantes. Primero iniciamos con la historia. Y más que nada de que Venezuela ha estado dominado por dictaduras desde la conquista española. Y esto ha sido un fenómeno que se ha representado en la mayoría de los países de América Latina, creando diferentes gobiernos que están principalmente fundamentados por la corrupción, o otros que están muy arraigados a lo que sería el narcotráfico y la inseguridad que existe. Más o menos en los años 90 el país sufría algunos golpes de Estado, se dio varias devaluaciones de la moneda y sobre todo se dio esta pequeña diferencia que dio brecha a lo que sería la pobreza y la corrupción. Y más que nada es justamente también lo que se mencionaba hace un momento. Se creó una división entre los que serían los chavistas, que apoyan actualmente al gobierno, y los opositores que no están muy de acuerdo con esta forma tan centralista que tiene el gobierno actual. Pues sí, actualmente. Vamos a hablar un poquito más de la economía. Y más que nada de que Venezuela se convierte en un gran exportador de petróleo, pero se descuida todo el sector de salud y sobre todo en la agricultura. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Pues sí, justamente esto es lo que nos ocasiona toda la incertidumbre de por qué la economía de Venezuela está prácticamente por los suelos y no tiene prácticamente cómo alimentar a su población, no tiene cómo darle los recursos, no tiene prácticamente todo lo necesario para saciar las necesidades básicas de su población. ¿Por qué? Porque su economía principalmente se basa en lo que sería la exportación del petróleo, lo cual es un gran factor, sin duda alguna, porque es indispensable todavía en estos momentos que no se ha dado la revolución en energías limpias, pero que el valor del petróleo es muy fluctuante. Y eso lo vamos a ver principalmente también en la historia, que en su momento el petróleo de barril estaba muy por arriba y por ende la sociedad, vamos a decirlo, de Venezuela se veía muy beneficiada. Aunque digo, sigue existiendo esta clasificación de estratos sociales en el que los ricos son beneficiados y los pobres realmente no lo son. Como todo problema social que existe tanto en Latinoamérica como en todo el mundo. Y más que nada también esto dio incentivo a lo que llamamos la inflación hipergalopante, que visto desde una perspectiva puede definirse como esta constante inflación entre horas, de decir, bueno, un producto me está costando tanto, pero a la siguiente hora no puede aumentar el precio. Más que nada por justamente la dependencia que tiene la economía venezolana en exportar el petróleo y sobre todo de que no tiene tantos recursos o tanta inversión en otros sectores que no puede solventar esta gran fluctuación que se tiene. Inclusive en los periodos, vamos a decir, más fructíferos que tuvo la economía venezolana, pues se llegaron a nacionalizar las industrias del hierro y el petróleo, que en cierto punto les vino bastante bien porque les aporta bastante a su creación de capital internamente, pero que al mismo tiempo esa creación de capital no les ayuda en nada tanto a la población ni tampoco para saciar la deuda externa que generaron con toda esta fluctuación del petróleo. Y ya si nos metemos leyendo con la sociedad, pues principalmente la violencia está generada entre los opositores y el gobierno. ¿Por qué? Porque los opositores quieren restablecer el antiguo gobierno en el que no está lo que se llama el gobierno chavista. Y bueno, también, como se mencionó anteriormente, pues obviamente se estableció una desigualdad social entre los que tenían el acceso a los recursos o controlaban el petróleo y aquellos que estaban pobres. El otro es más que nada de que la sociedad actual está entre un revuelo entre encarcelamientos, protestas, muertes e inclusive un poquito del control militar, que es lo que está controlando actualmente el país. Y más que nada se está aplicando mucho esto del control militar y el control de la fuerza civil para mantener en control, si se podría decir, a lo que sería la sociedad, aunque no es la mejor manera posible de hacerlo. Vamos a hablar un poquito de los involucrados en este aspecto y bueno, tenemos principalmente lo que sería Estados Unidos, que ha impuesto varias sanciones económicas
a Venezuela por igual. Algunos son por algunos intereses personales que se sienten amenazados, se sienten vulnerables ante las acciones que están llevando algunos mandatos o algunos responsables de Venezuela, pero que aún así han estado en la congelación de bienes, en la congelación de cuentas, inclusive algunas restricciones al momento de hacer exportaciones, ya sea de algunos productos o ya sea de algún factor de inversión que no pueda comerciar dentro de lo que se está controlando internacionalmente el mercado de Estados Unidos. Ya tienen esta relación frenética entre los distintos gobiernos en el que pues Venezuela le echa la culpa a Estados Unidos y Estados Unidos le echa la culpa a Venezuela. Prácticamente lo que tratan ambos gobiernos es, vamos a decir, justificar su manera de actuar y que obviamente lo que ellos están haciendo no está nada mal. Y digo, al final de cuentas, si nos metemos a un aspecto muy clave de la geopolítica, los estados pueden ser anárquicos. ¿Por qué? Porque ellos son los que definen al final de cuentas qué es lo que hacen o no lo que hacen. Existen las organizaciones internacionales, pero al final de cuentas quien toma las decisiones es el mismo Estado, el mismo gobierno, para supuestamente saciar las necesidades básicas de las personas que viven dentro de su territorio. El problema es que no lo estamos viendo. Otro de los involucrados, y esto debería de estar por default, porque es la agencia de la ONU justamente para los refugiados, ACNUR, está empleando diversas campañas de ayuda a los migrantes y campañas de sensibilización, más que nada para evitar estos aspectos del rechazo o la xenofobia que le llegan a ocurrir a los refugiados o las personas nacionalistas que viven dentro de los demás países. La otra es que también están dando como pequeña orientación y apoyo legal a los recién llegados, pero esta cantidad es muy mínima, ya que la mayoría de las veces las personas buscan de una manera ilegal llegar a los otros lugares, como lo vimos en este caso, y obviamente esto también les da ciertas limitaciones al final de cuentas, como es no conseguir un trabajo legalmente dentro del país de origen, o en todo caso tener que vivir completamente de un trabajo ilegal, o que no puedas tener acceso a las instituciones gubernamentales u organizacionales. Y el siguiente, que es una organización gubernamental de Venezuela, es el R4B, que es la Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Y más que nada es de que tiene varios planes a nivel regional de respuesta a la situación actual, ya sea dándoles algún refugio a los que vienen de Venezuela, tratar de controlar quiénes se van, quiénes no se van, quiénes se quedan, cuáles son sus razones, más o menos tener este control y poderlos apoyar en lo más posible dentro de los países colindantes a la frontera de Venezuela. Y al final de cuentas, ¿cuál es la opinión general que se tiene actualmente de todo el caso de Venezuela? Más que nada, aquí tenemos dos tipos de videos que están viendo la perspectiva de Venezuela, uno llamado Freddy Vega y el otro del canal MorePPs, en el cual hacen un breve análisis de toda la situación que está ocurriendo, mencionando parte de la historia, mencionando la situación actual, mencionando cuál es la relación política que existe entre, obviamente, una decisión de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y las protestas o la manera en que se detienen las protestas dentro de Venezuela. Un ejemplo que se menciona dentro de estos diálogos es un ejemplo de una señora que está viendo a través de televisión nacional al presidente hacer una danza, mientras que afuera de lo que sería de sus calles se veía una protesta que estaba siendo frenada por militares, ya sea por cualquier situación que se haya dado de descontento social, por carencia de recursos, falta de alimento, restricción de servicios médicos, entre otras cosas. Todo esto, al final de cuentas, es una situación muy abrumante tanto para las personas que están viviendo dentro de Venezuela como las personas ajenas que obviamente están tratando de hacer su mayor esfuerzo por recibir a estas personas una ayuda muy humanitaria. Al final de cuentas, ¿qué podemos solucionar? ¿Qué ideas nos puede brindar toda esta información? Y más que nada regresamos al 3-4 que teníamos anteriormente y ver más o menos las estadísticas que tienen dentro de su plan de respuesta para este 2021. Si nos damos cuenta, ellos ya tienen un plan muy diseñado para ver diferentes aspectos, como se podrán ver en el primer punto de educación, el segundo punto que sería la seguridad de la comida, el tercero que sería la salud, entre muchos otros. ¿Qué es lo que quiero atender a esto? Pues principalmente una cosa, el que el gobierno de Venezuela quiera brindar alguno que otro incentivo o que cualquier otro gobierno interesado u organización internacional interesado en brindar cierta inversión para que estas propuestas que están dando un poquito ayuda, un granito de arena, un poquito de ayuda a estas personas
que están realmente sufriendo y se logran estas pequeñas metas que se tenían para 2021. Por ejemplo, si vemos la parte de educación, tiene un progreso actual del 49,82%, pero si vemos los datos de inversión que se dio, pues realmente no es bastante. Si vamos a uno más que ha recibido una mayor ayuda, pues principalmente nos encontramos con lo que sería la seguridad de comida. Y ya estamos hablando de un casi 90% dentro del progreso de la población al que se llevó a cabo, y lo que sería más o menos la inversión que se llevó a cabo, que sería el 3,56%, lo cual es bastante amplio, pero que aún así sigue siendo una necesidad dentro del total de Venezuela. Y principalmente nos volvemos a meter en lo que sería la desigualdad entre las clases. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay ciertos rasgos que permiten a la población de aquellos que sí tienen los recursos acceder a este tipo de planes, o inclusive ellos mismos migrar a otros países sin problema alguno, mientras los más pobres tienen muchas necesidades y no pueden saciar lo que serían las necesidades básicas que tienen, y no pueden acceder a este tipo de programas por ya sea desconocimiento, ya sea porque les plantearon esa idea, o inclusive porque tienen una gran desconfianza respecto a las organizaciones, algo que es un fenómeno bastante común dentro de lo que serían los países latinoamericanos. Entonces, la principal solución local sería brindar un pequeño apoyo, un pequeño incentivo a este tipo de organizaciones no gubernamentales que están tratando de apoyar, si quieren, un poquito la causa ya en temporada consecuencia. Ahora, si nos metemos a la solución regional, pues podemos poner de ejemplo otras ciudades también petroleras, pero que estas están aplicando otro sistema que les está ayudando para, pues ahora sí, solventar su vida. Y tenemos el ejemplo de la ciudad más famosa con el edificio más alto actualmente, que sería el Burj Khalifa, que está haciendo los Emiratos Árabes Unidos, un gran petrolero de corazón, que simplemente es el octavo en las reservas de petróleo que tiene. Obviamente no es comparación con Venezuela, pero al final de cuentas se ve la diferencia entre este edificio y las torres gemelas de Caracas. ¿Cuál sería esta pequeña diferencia? Pues principalmente la diferencia es la inversión que se tiene de estos recursos petroleros a otros sectores. ¿Qué es lo que queremos decir? Obviamente, Emiratos Árabes Unidos, por toda la inversión, todo el capital que está obteniendo de las reservas de petróleo, lo está invirtiendo dentro de otros sectores, como por ejemplo el tecnológico, de la arquitectura, tenemos otra vez el sector turístico, que es ahora el que más dinero le está proporcionando a los Emiratos Árabes Unidos. Y es algo que podría emplear Venezuela para que pueda ir saciando otra vez todas las necesidades básicas, principalmente la agricultura, los servicios médicos, la vivienda, la alimentación, inclusive la educación. Son factores indispensables para que obviamente el humano pueda vivir, y son derechos humanos al final de cuentas, todos deberíamos de respetar sí o sí. Y ya por último, una solución internacional, y esta vez me voy a basar más que nada en palabras que dijo alguien de la BBC. Principalmente lo que se necesita actualmente es recuperar la confianza de las instituciones públicas, ya que muchas personas tienen esta mala concepción de que no son libres de protección, hay mucha corrupción o mucha influencia del gobierno por parte de estas instituciones, en las que obviamente si se tiene este mal concepto del gobierno de las instituciones públicas, van a preferir otros medios, ya sea legales o no legales, que puedan obtener los mismos recursos, a pesar de que se pongan en riesgo ellos mismos. En la otra sería recibir el apoyo de otros gobiernos y de organismos internacionales, ya que obviamente al estar en un mundo global, en un mundo interconectado, cualquier acción que repercute dentro de un país, al final de cuentas va a repercutir en otros. Y más que nada también lo podemos ver en las regiones transfronterizas, en las que principalmente se encuentra América Latina. ¿Por qué? Porque Venezuela todas las personas de Venezuela pueden cruzar ligeramente, no tanto como en Europa, pero pueden cruzar a los diferentes países sin tanta restricción como sería en la Unión Europea. Pero al final de cuentas, esta supervisión que se tiene de los organismos internacionales sería de gran ayuda, ya que varias secciones o varias propuestas que tienen no se están llevando a cabo con tal firmeza, porque al final de cuentas están los intereses personales de cada uno de los países, y obviamente si se involucran otros no se puede solucionar esta problemática. Lo mismo sucedió con las diversas guerras que están sucediendo ahorita, inclusive los problemas sociales que todavía siguen sucediendo y que no hemos podido resolver, porque aunque existan alguien o algo que supuestamente está controlando y vigilando todo, no está sucediendo prácticamente nada.
La otra, que también va muy vinculado a las soluciones de local y regional, pues es la diversificación de la economía local. Más que nada, pues si vemos, la economía de Venezuela está muy enfocada en lo que sería el petróleo y sus derivados, dejando todas las demás sectores, industria, pues al camino libre de que puedan ya sea importarlas de otros lugares, inclusive más o menos sustentarse con lo que tienen, lo cual no le está haciendo basto. Y al final de cuentas queremos aumentar la inversión social para lo que venimos desde el primer punto. Queremos que obviamente el Estado pueda saciar las necesidades de todas las personas que habitan dentro de su territorio. ¿Por qué? Porque esa es la principal razón por la que existen los estados. Entonces, si aumentamos esta inversión social desde un inicio y le damos mayor prosperidad a lo que serían las demás personas, lograremos lo que al final de cuentas queremos con esta solución internacional. Esto sería todo. Aquí están las referencias y las ligas del video por si tienen mayor interés en esta cuestión. Muchas gracias por su atención.